Buenos días. Hoy vamos a dar el último teórico de este cuatrimestre, justamente porque la semana que viene no va a haber teóricos, dado que los espacios de Zoom van a estar ocupados por los exámenes finales para las personas que tienen que recibirse. La intención va a ser de que justamente el día de hoy veamos la parte de plantas medicinales, la última parte, y veamos una segunda parte que va a estar destinado fundamentalmente a lo que son plantas inferiores. Tengan en presente lo siguiente. Nosotros vamos a retomar las actividades el 4 de agosto con otra clase de Zoom, donde vamos a hacer un repaso general de todo lo que va a ser tomado en esta segunda evaluación del regulatorio, justamente de la parte virtual. Esta parte teórica, estos encuentros que hemos tenido, esta parte teórica, va a estar destinado a la parte de examen final, presencial, como les han comentado a ustedes. La intención entonces el día de hoy es dar la clase, terminar el temario. Va a haber dos temas que no lo vamos a tratar en la parte teórica, que sería la parte de plantas tóxicas y hongos, que eso directamente ustedes lo ven en la parte práctica. Bueno, empecemos entonces con el teórico. Les pido por favor cualquier duda, cualquier temario, no teman en comunicarse con nosotros para decirlo. Muy bien. Cuando vemos esta parte de la planta, este temario, perdón, la patología que vamos a tratar ahora es una patología muy interesante porque juegan una función muy importante las plantas medicinales. Ya sea las plantas medicinales por sí, las drogas vegetales, o en su defecto los principios activos, generalmente están formando parte, como ustedes van a ver, de principios de medicamentos específicos que ustedes pueden encontrar en las farmacias. Lo que vamos a estar tratando hoy son trastornos vasculares periféricos, fundamentalmente aquellos que nosotros conocemos como insuficiencia venosa crónica o varices. En general, cuando hablamos de trastornos vasculares periféricos, ustedes tienen que tener presente que estamos hablando del sistema venoso. La organización del sistema venoso es, desde el punto de vista de su funcionamiento, un modelo de adaptación para luchar contra la gravedad. Por esta regulación es compleja es compleja y puede desequilibrarse fácilmente. Por eso ustedes cuando lean la definición que se pone sobre trastornos vasculares periféricos, dicen la enfermedad vascular venosa se define como un conjunto de alteraciones hemodinámicas sanguíneas que se manifiestan cuando hay alguna perturbación en el sistema venoso. Existen tres tipos de patologías susceptibles de ser tratadas con los fitoterápicos. Una de ellas son las piernas cansadas, otras son las varices y otras son las hemorroides. Generalmente las piernas cansadas corresponde en lo que sería el comienzo prácticamente de una insuficiencia venosa, que es un agotamiento, digamos, como si ustedes sintieran las piernas pesadas. Las varices son, como ustedes saben, dilataciones permanentes e irregulares de venas, acompañadas o no por alargamiento de los vasos. Y se produce una alteración de la pared, que es lo que ustedes pueden llegar a observar, ¿cierto?, en los miembros inferiores, fundamentalmente. Y por otro lado, las hemorroides son dilataciones de las venas en la zona anorrectal, provocado por estasis sanguíneas. Estas hemorroides pueden ser internas, externas y marginales perianales. Como dijimos,
son patologías donde la fitoterapia cumple una función muy importante, y generalmente ustedes van a darse cuenta que estos lo concentran tres propiedades que tienen los fitoterápicos o los compuestos obtenidos de las plantas. Por un lado serían que son en su mayoría venotónicos, tienen fundamentalmente acción antioxidante y propiedades de vitamina P. Cuando hablamos de la vitamina P, estamos en presencia de compuestos polifenólicos, de lo que ustedes pueden ver en estas tres fórmulas. En general, ustedes lo que están viendo son glicósidos de flavonoides. Acá ustedes tienen el núcleo de flavonoides, lo mismo lo tienen acá y acá. Esto que ustedes tienen acá son restos azúcares, ¿sí? Ahí tienen ustedes la unidad básica. Observen en este caso particular, se produce una reducción del anillo 2,3 y como consecuencia de esto se genera un carbono asimétrico, dando la posibilidad de dos isómeros, que es como está representado en este caso, ¿sí? Son dos componentes totalmente con acciones típicamente vitamina P. En este caso es un flavonol, como pueden ver ustedes, ¿sí? Acá se hidroliza y queda un hidrógeno, conocido como rutina en su conjunto. Existe en específico rutinol, que es utilizado en farmacia justamente un producto de laboratorios recitado, justamente que se caracteriza por esa propiedad que te dijimos nosotros de acción venotónica y antioxidante. Otro grupo de compuestos también relacionados con los mismos son aquellos compuestos conocidos como antocianos, que ustedes lo pueden llegar a ver en los frutos rojos, como pueden ser los arándanos, que son recomendados justamente, ya sea por su acción antioxidante, por su acción venotónica o como propiedad de vitamina P, utilizados en trastornos venosos. Si nosotros preguntamos cuál es la ruta biosintética de este tipo de compuestos, y nosotros le proponemos estas cuatro vías, que es la vía que han visto ustedes, la vía aromática, la vía del acetato malonato, la vía del acetato mevalonato y la vía aromática y del acetato malonato, obvio que me van a decir que es la vía aromática y del acetato malonato. Ahí tienen ustedes cómo se dividen las dos vías, o sea, en la molécula podemos diferenciar las dos vías a través de esta división. Esta zona de acá corresponde a la vía aromática y esta zona de acá corresponde a la vía del acetato malonato. Muy bien. Desde el punto de vista taxonómico, las plantas que podemos llegar a encontrar pueden ser, vieron ustedes cuando hicimos esta descripción, vimos que las plantas con semillas pueden tener dos posibilidades, que sean óvulos desnudos o óvulos protegidos. En el caso de los óvulos desnudos, ustedes pueden decir que son las gimnospermas, y en el caso de óvulos protegidos, ustedes pueden decir que son las angiospermas o mononeurófitas. Vamos a ver un ejemplo de gimnospermas o pinófitas que tengan acción a nivel del sistema vascular. El primer ejemplo que nosotros vamos a analizar corresponde al ciprés. Ustedes saben, el ciprés es considerado un árbol ornamental por su porte, realmente es un árbol que puede llegar a alcanzar hasta 30 metros de altura. Generalmente posee una envergadura y una coloración muy bonita desde el punto de vista paisajístico, y las flores, es un árbol monoico, o sea que vamos a tener flores masculinas y femeninas. En este caso lo que ustedes están viendo ahí son los estambres, esta sería la flor masculina. Como ustedes saben, como son flores de gimnospermas, las características que tienen es que la fecundación es de tipo anemófila, como consecuencia la parte de la
inflorescencia de la flor femenina, de flor masculina, perdón, va a ser péndula, favoreciendo de esa manera la acción del viento para poder desplazar, liberar y desplazar los granos de polen que tienden a ser livianos, de baja densidad, acompañados muchas veces por cámaras aeríferas, que permiten llegar hasta las escamas. Esto es lo que ustedes ven acá, cada una de estas son las hojas carpelares. Dentro de ellas vamos a encontrar los óvulos, donde se produce la unión donde llega el grano de polen, se produce la unión con el óvulo. Acuérdense ustedes que es una fecundación simple. Desde el punto de vista del uso, ustedes van a decir que se caracteriza por tener propiedades benotónicas que generalmente presentan, desde el punto de vista químico, gran cantidad de proantocianinas. Todo eso favorecería lo que estuvimos viendo hasta hace un rato, la acción justamente de su uso en el proceso de varices, el uso de, como ven ustedes también, cualquier trastorno que tenga que ver con las hemorroides, con problemas de próstata también, utilizado muchas veces procesos inflamatorios. Una de las características que tiene esta planta justamente son los aceites esenciales. Y los aceites esenciales normalmente pueden ser utilizados ya sea en forma tópica, por fricción y demás, para tratar problemas de dolores articulares. También se lo suele utilizar para tratar el herpes zóster, para tratar verrugas o por dolores neurálgicos, ¿sí? No se recomienda su uso fundamentalmente para mujeres embarazadas y cuando está en estado de lactancia. Justamente la presencia de esos aceites esenciales tiende a aumentar la contracción del útero y como consecuencia de eso puede producir ya sea o abortos o, nacimientos prematuros. Y que en el caso de la lactancia, ¿por qué? Porque justamente al ser compuestos liposolubles pueden fácilmente pasar a la leche materna y acumularse en la leche materna. Y en el infante puede, como no está bien desarrollado el sistema microsomal hepático, puede llegar a producirse problemas neurológicos. Entre los compuestos más importantes está el limoneno, dentro de los componentes de los aceites esenciales, y como nosotros tenemos un terpeno, y si pregunto cuál es la ruta biosintética, ustedes van a decir que es de la vía mevalónica. Si vamos ahora al otro grupo, nos vamos a encontrar con las angiospermas o magnoliófitas, y dentro de ese vamos a entrenar en el listado que ustedes tienen en su libro, que le hemos aportado, se van a encontrar ustedes que tienen varias dicotiledonias de corolas dianipétalas presentan acción venotónica y protectiva. En este caso, ustedes van a ver que están divididos en un grupo de plantas de ovario súpero, como puede ser la mamelis, el castaño de Indias, la vid, y otros que corresponden a ovario ínfero, como puede ser la centella asiática. Muchas de ellas que ustedes están viendo ahí se dan cuenta que han sido utilizadas y son usadas en muchos de los usos tradicionales que ustedes pueden llegar a ver. Vamos a analizar hoy, para tomar un ejemplo, el caso del castaño de Indias. El castaño de Indias es una planta que ustedes van a ver bastante interesante, bastante bonita. Es un árbol, también utilizada también como ornamental. Desde el punto de vista, vieron ustedes la inflorescencia que presenta, se presenta en forma de panoja o panícula, bastante laxa, bastante linda, y si miramos las flores, vamos a ver que presenta flores cíclicas, zigomorfas, o sea que presenta un solo plano de simetría, son hermafroditas, y acá tenemos una característica particular. El cáliz
es gamosépalo, perdón. O sea, son 5 sépalos soldados. En cambio, la corola es bialipétala, con 5 pétalos libres. Otro dato interesante es que el androceo está constituido por 2 ciclos. En total tiene 8 estambres, en 2 ciclos de 4 cada ciclo. Y el gineceo está formado por 3 carpelos unidos entre sí, formando un ovario de súpero. Muy bien, este es el fruto. El fruto es una cápsula. Fíjense ustedes que es espinuloso. Eso permite que se pueda aferrar en la superficie de, por ejemplo, en el pelaje de las ovejas y demás, y pueda ser trasladado. Cuando se madura, se produce la liberación de la semilla, que es lo que nosotros conocemos como castaña de las Indias. Muy bien. Desde el punto de vista de su uso o de sus propiedades farmacológicas, nosotros podemos decir que el castaño de Indias se utiliza fundamentalmente para tratar trastornos inflamatorios y tener una acción vasoconstrictora a nivel venoso, ¿sí? Presentan también acción tipo vitamina P, fundamentalmente la esina, y tiene una acción antiedematosa. Generalmente se utiliza en trastornos vasculares periféricos, y la esculina es utilizada fundamentalmente como protector solar, o sea, frente a la irradiación, ¿sí? En conjunto, o sea, cuando nosotros utilizamos el extracto y demás, como vimos nosotros, se utiliza fundamentalmente para insuficiencias venolinfáticas en las varices. También se lo utiliza en los hemorroides y es un coadyuvante en el tratamiento de la celulitis. Muchas formulaciones que ustedes ven van a encontrar que uno de los componentes, junto con otras plantas o con otros preparados, también ubicados ellos. Por otro lado, no solamente se utiliza lo que es la semilla, sino también se suele utilizar la corteza del árbol. Se ha usado tradicionalmente para el tratamiento de la malaria y de fiebres intermitentes, también en diarreas y hemorroides. Las hojas también se han usado para el caso de estreñimiento y tradicionalmente se ha utilizado las hojas y los frutos en fibromas mamarios, o sea, como cataplasma. Como contraindicación o desde el punto de vista de la seguridad, no se recomienda el uso para personas que sean, obvio, embarazadas, que esté en estado de lactancia, o sea que justamente por la mismo que hemos hablado o comentado con el ciprés. Tampoco se recomienda para pacientes que presentan insuficiencia renal o hepática, o que tengan hemorragias o lesiones ulcerosas en la mucosa digestiva, ¿tá? Es decir, es una droga que debe ser muy bien usada y controlada cuando se está administrando. Como vemos acá, los dos componentes no son los flavonoides y los polifenoles que hemos visto acá, son fenoles, en este caso la cumarina, y en este otro caso tenemos en presencia de un saponócido o un triterpeno. Si nosotros preguntamos cuál es la vía biosintética, en el caso de los saponócidos, ustedes van a decir que es la vía mevalónica. Y en el caso de las cumarinas, ustedes van a decir que es la vía aromática. O sea, esto es resto azúcar, lo mismo que acá. Lo que nosotros estamos analizando acá es esta estructura
como ven ustedes, cíclicas, que nosotros tenemos en la parte de los esteroidea, y esta parte que ustedes ven acá es la parte del fenol. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver ahora, podemos decir lo siguiente, todo lo que hemos visto en estas tres clases. Piensen ustedes que lo que tenemos acá son plantas medicinales con principios activos. Cuando nosotros usamos los principios activos, nosotros estamos pensando siempre que lo vamos a usar para poder generar una acción, un efecto terapéutico. Al producir un efecto terapéutico, un efecto farmacológico, lo que nosotros estamos utilizando es, si obviamos el hecho vegetal, vamos a estar usando una molécula farmacológicamente activa. Por lo tanto, va a cumplir o va a producir lo mismo que puede llegar a producir un medicamento de síntesis. Es decir, puede producir contraindicaciones, puede llegar a tener efectos adversos o puede llegar a interactuar con otros medicamentos. Por eso es importante que ustedes sepan que cuando una persona va a ingerir un medicamento y está a su vez utilizando hierbas medicinales, corre el riesgo de que se produzca una falta de acción medicamentosa justamente por la presencia de otras moléculas farmacológicamente activas provenientes de las plantas medicinales. Entonces, el médico, cuando hace su epicrisis, tiene que tener presente que el paciente no solamente tiene que ver qué está tomando, qué medicamentos está tomando, sino también si está ingiriendo alguna planta medicinal. Y acá nosotros nos quedamos simplemente con las plantas medicinales. Piensen también ustedes que muchas especias que ellos ingieren o que ingerimos diariamente tienen moléculas que tienen los mismos efectos terapéuticos que pueden llegar a tener las plantas que hemos visto hasta ahora. Y como consecuencia, intervenir o interactuar con los medicamentos. Por eso es importante siempre tener claro qué es lo que come y que se está utilizando alguna hierba cuando uno va a medicar a un paciente y cuando ve que ese medicamento no produce el efecto que uno esperaba. Muy bien, acá finalizamos entonces el tema de plantas medicinales. Tengan presente que ustedes tienen toda una lista de plantas medicinales, los cuales deben estudiar y saber nombre científico, deben saber cuáles son los efectos, los efectos terapéuticos o cuáles son sus usos, saber cuáles son las moléculas farmacológicamente activas, no el nombre de la molécula específica, sino también a qué grupo químico pertenece, si es un alcaloide, si es un flavonoide, un aceite esencial, etc. Y finalmente, tener presente la ubicación taxonómica. Muy bien. Ahora pasamos al otro tema, que correspondería al tema de las eubacterias y protistas, y previamente a eso vamos a ver o vamos a analizar justamente la importancia que tiene lo que es la clasificación de los seres vivos teniendo en cuenta el árbol filogenético. En la actualidad, los biólogos y los microbiólogos se manejan con el árbol filogenético de Carl Borse, que él la propone en el año 1977 y a partir de ahí lo va mejorando. Esto ya a esta altura ya está readaptado, justamente tomando en cuenta ciertas propiedades y entre ellos trabaja, como ustedes vamos a analizar después, con el AR microsomático. Para que quede claro, desde el punto de vista biológico y microbiológico, es importante los árboles filogenéticos porque es una representación de la historia evolutiva y las relaciones de un grupo de organismos. ¿Cierto? O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso de los hongos, cómo fue evolucionando y cómo se relacionan con los otros seres vivos que hay en el planeta.
se puede hilar más fino y poder llegar a grandes grupos dentro de los hongos, dentro de las plantas, dentro de los animales. Pero en principio nosotros basamos eso. Por otro lado, Bose propone 3 dominios, como pueden ver ustedes: el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarias. ¿Y en qué se basó para realizar esa separación y esa estructuración que nosotros tenemos ahora? Justamente, por un lado, por la estructura celular. Ustedes ven 2 grandes grupos, uno que corresponde a estructura celular procariota y la otra a la estructura celular eucariota. ¿Sí? Procariota y eucariota. Y justamente para poder realizar esta separación y hacer esta estructuración, lo que él se basó es en el AR ribosomal. De esa manera pudo llegar o pudo proponer una historia evolutiva de los seres vivos. ¿Por qué el AR microsomal? Porque justamente tiene 3 o 4 propiedades, pero vamos a ver 3 de ellas muy importantes, porque eso permite tener una visión de la evolución que abarca a todos los seres vivos, y es, por un lado, el ARN ribosomal tiene una distribución universal. Todos los seres vivos tienen ribosomas. Por otro lado, en todos ellos tienen la misma función, síntesis proteica. Y además, la secuencia de nucleótidos cambia poco, o sea, está muy conservada. Como consecuencia de ello, los pequeños cambios van marcando grandes grupos. Y además, la última característica que tiene, que la hace también una herramienta muy interesante, es un tamaño relativamente chico. Entonces, frente a esto, ustedes van a ver que digamos, desde el punto de vista evolutivo, pueden decir ustedes que aún desde el punto de vista microscópico, ustedes van a ver unas células procariotas, las arqueas están muy separadas de las bacterias. Y a su vez, la arquea está mucho más cerca de Euraquia que de bacteria. ¿Sí? Además, para que ustedes tengan idea, la separación entre las plantas y los hongos es muy pequeño en relación a la separación que ocurre entre arquea y bacteria, a pesar de tener la misma estructura celular. ¿Sí? Fíjense en lo interesante de este hecho. Tengan en cuenta ustedes que el periodo evolutivo donde se produce esta separación es muchísimo más grande que esta otra separación. Por esto esta aproximación. Ahí tienen ustedes los 6 reinos que actualmente se mueven, si bien hay algunos que son multirreinos, pero digamos este sería el más aceptado todavía por la biología. El reino de Eubacteria, el reino de Arqueobacteria, el reino de las protistas, el reino de Plantae, Animalia y Fungi. ¿Sí? Hoy vamos a estar en esta área. Este grupo inferior de Eubacteria y Arqueobacteria, que actualmente forman 2 reinos diferentes, antiguamente, o desde el punto de vista morfológico, podemos incluirla en una, que es el reino de las mónidas. Protistas sería el otro reino, y los otros 3 reinos. Ahí estaría lo que nosotros llamaríamos el reino, los 5 reinos, que es lo que ustedes más van a ver en biología. ¿Sí? Los manuales de biología lo que presentan normalmente es esto. El reino de la mónera, que son procariotas, fíjense ustedes, la característica que los juntó a las móneras es ser el tipo celular, procariota. Otra característica es que su pared celular no es de celulósica. Vamos a ver que hay distintas composiciones, pero no es celulósica. Y carecen de envoltura nuclear, de mitocondrias y cloroplastos, o sea, de organelas. Por el otro lado, el reino protista, fungi, plantae y animalia, todas pertenecen o todas tienen células eucariotas. Las protistas en general son unicelulares, mientras que fungi, el reino plantae y animalia son pluricelulares.
si bien en algunos casos en el reino fungi puede llegar a haber alguno que otro unicelular en una etapa de su vida. En todos los casos, obvio, va a presentar envoltura nuclear, todos tienen organelas, mitocondrias. Si bien en el reino protista predomina la ausencia de cloroplasto, como vamos a ver nosotros, hay un ejemplo donde sí presenta, ¿sí? Y la pared, algunos presentan celulosas y otros no. En cambio, en el reino hongos directamente no hay celulosa, hay quitina, y en los otros, en el reino planta de celulosa, y obvio que en el reino animal no posee pared celular. Bueno, entonces entramos a este reino, vamos a tener las eubacterias, que era el de las móneras, de las protistas y del reino micota. Acuérdense, de vuelta, lo repito, el reino micota lo van a estudiar ustedes en la parte de trabajos prácticos. Bueno, tenemos en el caso de las eubacterias, hay un grupo conocidas como las cianobacterias, y en protistas vamos a tener 6 representantes, que son las eulenófitas, las pirrófitas, las crisófitas, las clorófitas, las feófitas y las radiófitas. Todo este grupo, desde las cianobacterias hasta las rodófitas, es lo que nosotros llamamos, o lo que vulgarmente se conoce como las algas. Las cianobacterias, en general, son también conocidas con el nombre de algas verde azuladas o cianofícias. Generalmente, ¿por qué? Porque tiene un pigmento, las células dentro de su citoplasma, que es de color verdoso, azulado, ¿sí? Y eso le da ese carácter tan particular a su pigmentación, que justamente es un tipo de clorofila. Sin considerados los primeros organismos que habitaron el planeta, ¿sí? De fotosintetizantes, ¿sí? Serían, incluso si nosotros aceptamos la teoría endobiótica, vamos a decir que sería el precursor de los cloroplastos, de las plantas superiores. ¿Tá? Y además, al ser los primeros organismos autótrofos, son los responsables del primer cataclismo ecológico que se produce en nuestro planeta, justamente por la producción de oxígeno. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de los procesos de fotosíntesis, la característica que tiene la fotosíntesis es la producción o liberación de oxígeno, que es eliminada al medio. La concentración, nosotros veníamos de atmósferas, que en general en todos los planetas que ustedes ven, van a encontrar que predomina las atmósferas de tipo reductora. Nuestro planeta, con ese 20-21% de oxígeno, se transformó en una atmósfera oxidante, produciendo la muerte de organismos que se habían adaptado a un ambiente anaeróbico. Por eso ustedes van a encontrar individuos anaeróbicos sobrevivientes que están ubicados en regiones donde la concentración o la tensión de oxígeno es muy baja o prácticamente nula. Por otro lado, al no presentar núcleo, ¿cómo se llama?, diferenciado, ustedes van a notar, por otro lado, que cuando las ven bajo el microscopio van a ver como una especie de tonalidad verdosa, justamente mostrando la disposición particular que tienen los pigmentos, o sea, distribuidos por todo el citoplasma. No van a encontrar ubicados en organelas, o sea, en vesículas ni nada por el estilo, sino totalmente en todo el citoplasma. Y pueden presentarse como individuos solitarios o formando colonias. Ustedes van a ver que, y esas colonias pueden ser filamentosas y a su vez se agrupan en zonas mucilaginosas, formando morfologías muy diversas en cuanto a como si fuera una especie de tela elástica, digamos, muy particular. Por otro lado, es interesante que presentan una distribución diversa, porque pueden colonizar
Los océanos pueden ubicarse en agua dulce o desarrollarse en aguas dulces, en aguas termales, en lagos, suelos de diferentes tipos, que pueden encontrarlos en desiertos, o sea, realmente su distribución es gigantesca, ¿sí? Y algo que es importante recalcar, que justamente estos individuos se caracterizan por producir, muchos de ellos, o ser importantes fijadores de nitrógeno, ¿sí? A punto tal de que ustedes lo van a encontrar a veces, por ejemplo, como individuos simbiontes de otras plantas, que favorece entonces la fijación del nitrógeno y justamente parece la asimilación del nitrógeno por parte de las plantas. El ejemplo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, Navea solea está en simbiosis con los helechos. El nostoc se caracteriza por ser una muy importante especie que dedica a la fijación de nitrógeno. Y en cuanto a los usos, ¿no es cierto? Muy bien. Si nosotros nos veamos y avanzamos un poquito más, vamos a ver un fenómeno que suelen producir las cianobacterias, que es considerada un fenómeno importante desde el punto de vista ecológico, que se los conoce como floraciones algales, que estas floraciones algales o blooms pueden llegar a ser nocivas para el ambiente. O sea, cuando las condiciones, ya sea cantidad de materia orgánica, lo que se llama eutrofización de los lechos de agua. Por otro lado, estas eutrofizaciones pueden ser tóxicas o no tóxicas, dependiendo de los productos que elaboran. Muchas de ellas pueden llegar a ser hasta producir aromas especiales. Acá ustedes tienen la naeva esférica, donde ven ustedes la disposición, observen ustedes la coloración homogénea que tiene de color verdoso, ¿sí? Y por otro lado suelen encontrarse células totalmente diferentes, que pueden ser o células encargadas de la reproducción, o los heterocistos, que son células también especializadas en la fijación de nitrógeno. Justamente cuando realiza fotosíntesis, realiza poca fijación de nitrógeno. Cuando se dedica a la fijación de nitrógeno, realiza poco o casi nada de fotosíntesis. O sea, hay individuos que se especializan. Y la cineta es una estructura especial, es una célula especial que está destinada a la multiplicación. O sea, se produce un engrosamiento de la pared, se produce una concentración del citoplasma y eso sería como si fuera una semilla. Permanece inactivo bajo las condiciones, cuando las condiciones son adecuadas, comienza a dividirse y originar nuevos individuos. Cada uno de estos es un individuo distinto, ¿sí? Todo esto sería una disposición filamentosa, esto sería una colonia, si ustedes quieren, que muchas veces se produce un enrejado, un entrecruzamiento, ¿no? Perdón, un entrecruzamiento que genera una masa prácticamente mucilaginosa. ¿Sí? Muy bien. Estos son los compuestos que produce. Estos compuestos son aromáticos, de un olor muy desagradable, y es lo que caracteriza a esta floración, en este caso. Pueden ser tóxicas, que pueden producir justamente sustancias de toxinas realmente muy tóxicas, y como consecuencia de eso, estar asociados a ciertos fenómenos, como vamos a ver después. Muy bien. Ahí tienen ustedes el nostoc, ahí tienen ustedes una heterocistis, ¿sí? O sea, una molécula diferente, una célula diferente, generalmente asociada a la fijación de nitrógeno. Ahí tienen ustedes la espirulina. El caso de la espirulina es muy interesante porque se utiliza como suplemento nutricional por el aporte de proteínas, de vitamina B, betacarotenos, o sea, y se genera un desarrollo bastante amplio y se suele
comercializar en polvos o en cápsulas que se ingiere, digamos, como suplemento dietario. Otro ejemplo que quiero traer acá es esta especie, Aphasimenon flos aqua. Esta alga se caracteriza por producir una toxina muy tóxica, ¿sí? Las toxinas de las cianobacterias se conocen con el nombre de cianotoxina, y en el caso de esta especie produce saxitoxina, que es terriblemente tóxica y se suele encontrar asociados justamente a lo que uno llama las mareas rojas. Si bien no es la especie típica, que después la vamos a mirar más adelante y que pertenece a otro grupo, esta también colabora con ellas, y justamente es cuando uno la ve desarrollándose. Lo interesante de esta especie es que presenta dos tipos de cepas. Aquellas que no tienen toxina e incluso son muy interesantes y son utilizadas justamente también para producir biomasa, como aporte también de proteínas, como aporte también de vitaminas, pero a veces alguna cepa puede llegar a producir esta toxina. Y esta toxina se caracteriza por bloquear los canales de sodio de las neuronas y como consecuencia producir problemas neurológicos como parálisis e incluso hasta producir la muerte. Son muy tóxicas. Vamos a volver después cuando veamos el otro grupo. Bueno, normalmente vemos que nosotros las cianofisias se caracteriza por tener tres capas: una membrana externa, una pared celular interna, que justamente tendría la composición química equivalente a una gram negativa, y una membrana interna, ¿sí? Dentro ustedes van a encontrar en los pigmentos y a veces membranas en donde se ubican justamente los moléculas de clorofila, ¿sí? Lo que se llama tilacoide. Si nosotros observamos esta secuencia, vemos que una célula eucariota y una cianobacteria normalmente produce una fagocitosis, debe degradarla, se queda con ella, y como consecuencia nosotros tendríamos una célula eucariota con un cloroplasto. Sería lo que nosotros llamaríamos una especie de bacteria, de célula vegetal. Si la analizamos, si este fenómeno, esto sería una endobiosis. Si lo miramos en más detalles, podemos decir lo siguiente: que en el primer proceso, una vez que es incorporada la cianobacteria, ocurriría con el tiempo una pérdida de la membrana más externa. Y esta es la estructura de los cloroplastos que vamos a ver cuando evolucionan a las glaucófitas. Si luego ocurre una pérdida de lo que sería esa pared celular de la cianobacteria, formaría el cloroplasto característico de las algas rojas. Si a su vez nosotros vemos que los tilacoides, las membranas donde estaban puestos las clorofilas, comienzan a organizarse y disponerse en pilas como si fueran pilas de monedas, esa sería la estructura típica del cloroplasto de las plantas superiores. Así que eso sería un poco algo equivalente si ustedes han estudiado con el caso de las mitocondrias. Muy bien. Dejamos las cianobacterias y pasamos a las eulenófitas. Las eulenófitas son unicelulares y son flageladas. Estos individuos los vamos a encontrar muy bien distribuidos
en el agua dulce, cuando el agua dulce, o sea, agua de lagos, de lagunas, fundamentalmente lagunas, donde la concentración de materia orgánica es rica o es abundante. Generalmente es utilizado como indicador de contaminación, ¿sí? Y los pigmentos que ustedes pueden llegar a ver son pigmentos de clorofila A y B, o sea, los pigmentos típicos o de las que no tienen nada que ver con la cianoclorofila, típicos de las plantas superiores, ¿sí? Sintetizan como producto de reserva paramilón, que es equivalente al almidón, pero con mayor ramificación. Ahí tienen ustedes la característica o lo que uno llamaría la forma de una eulena. Lo que es interesante, la eulena, lo que ha llamado muchísimo la atención y ha cuestionado incluso su clasificación en tiempos anteriores, cuando se la clasificaba como vegetal, justamente es la presencia de la motilidad originada por el flagelo. Justamente ese flagelo le sirve a la planta, a la célula, para desplazarse y digamos, moverse hacia la zona donde vamos a tener la parte de la luz. Por lo tanto, tiene una especie de receptor lumínico, que podemos llamar, que es la mancha ocular. La mancha ocular le sirve justamente a ella para poder desplazarse hacia ese lugar. Otra característica muy importante de estos individuos justamente es no tiene pared celular, ¿sí? Entonces, todo eso, más la motilidad y demás, en algún momento se decía que da una especie de bisagra entre lo que es animal y lo que es vegetal. Sin embargo, tiene cloroplastos. Muy bien. En cuanto a la actualidad, el uso que se le puede llegar a dar, se le ha utilizado muchas veces, o se la usa incluso, para la valoración biológica de la vitamina B12, porque justamente es un factor de crecimiento. Para la cuantificación se realizan diluciones de vitamina y se hace una curva patrón para establecer el estándar y de acuerdo a la turbimetría. Es decir, cuanto mayor cantidad de vitamina B12, mayor proliferación vamos a tener y como consecuencia va a haber mayor turbidez. Entonces se asocia el grado de turbidez con la concentración de vitamina B12 que yo tengo. ¿Tá? La dilución de vitamina B12 es una curva digamos, una curva estándar para determinar concentración, turbidez, concentración, turbidez. Entonces ustedes tienen su muestra problema, ponen la alícuota siembran la eulena y después de un cierto tiempo determinan en qué grado, en qué rango van a tener ustedes, de acuerdo a su turbidez, la concentración de vitamina B12. Las pirrófitas. Este tipo de algas son también móviles, pueden llegar a tener hasta 2 flagelos. La mayoría son importantes porque intervienen en lo que se conoce como marea roja, que se caracteriza porque aparecen en gran cantidad de estos organismos, o sea, como si fuera una especie de plum, como vimos recién. Lo mismo puede llegar, como pasa con las cianobacterias. Y estos individuos son comidos o ingeridos por los moluscos. Y van acumulándose dentro del molusco. Cuando nosotros lo consumimos, puede llegar a producir problemas de intoxicación. ¿Sí? La micotoxina más importante, la toxina más importante que se produce es, por ejemplo, la saxitoxina. ¿Sí?
Esta molécula, como vimos nosotros hace un rato, produce una alteración en los canales de sodio de las neuronas y como consecuencia produce parálisis o muerte. Ahí tienen ustedes una de las especies que son consideradas peligrosísimas. Se produce justamente cuando, por bajo determinadas condiciones ambientales, ya sea temperatura, salinidad del mar y lo que sea, ahí se produce la eclosión y como consecuencia un aumento exagerado y a raíz de eso se produce el fenómeno de intoxicación. Si ustedes quieren un dato ilustrativo con respecto a este tema, podemos llegar a hablar el hecho de que muchas de ellas pueden, en algunos casos, producirse, encontrarse, digamos, esta misma toxina. Si ustedes ven, fíjense que estamos hablando de dos grupos muy separados que la producen. Las cianofisias, ciertas especies de cianofisias, y las pirrófitas. Y se ha visto que el pez globo puede llegar a tener esta saxitoxina. Ustedes saben que el pez globo se utiliza, digamos, hay una comida muy especial en Japón, donde se come la parte muscular del pez, y ahí es necesario prepararla de una manera muy particular. Tanto es así que las personas que lo preparan, los cocineros que lo preparan, se especializan en ese plato, incluso son formados para procesar el pez globo. Porque cualquier pequeña cantidad de toxina puede llegar a ser fatal para el comensal. Normalmente, para que ustedes tengan idea, se considera que una cantidad de microgramos, más o menos 200, 300 microgramos, pueden ser letales. El pez globo, como es un animal más grande y demás, acumula una buena cantidad. Pero lo interesante de que lo acumula o presenta es en la parte superficial, o sea, lo que nosotros llamamos la epidermis del pez, la parte de la zona, o la parte hepática. Entonces, se ha propuesto o se ha postulado que en realidad no lo produce el pez, sino que es fruto del consumo de este tipo de algas. Y ellos, como se han adaptado, han hecho una especie de simbiosis, si ustedes quieren, de manera tal de que el pez tolera altas dosis de este compuesto y le permite al pez depositarlo en determinadas áreas de su cuerpo y le sirve como defensa. Muy bien. Justamente las crisófitas son, como ven ustedes, son unicelulares, producen clorofilas A y C, ¿sí? Y son algas que se caracterizan por tener una estructura muy particular. Presentan dos hemivalvas. Estas valvas asemejan a una caja de Petri, y la característica más importante de las crisófitas es que producen o depositan en su superficie, ¿sí?, en la pared celular, depositan sílice. Y como consecuencia se silifican completamente. Esto hace que cuando los individuos fallecen, normalmente van produciendo una especie de depósito. Y este depósito se hace, digamos, es lo que se conoce como tierras de diatomeas o tierras de infusorios. Generalmente a estas algas así en común se las conoce como diatomeas. Fíjense ustedes la diferente cantidad de morfología.
Y la podemos encontrar en agua marina, como es en este caso, los ejemplos que ustedes ven aquí, y generalmente de este tipo lo vamos a encontrar, o este, como está acá, este otro ejemplo que tenemos acá, lo podemos encontrar en aguas, pero la característica que tiene, a diferencia de la segulena, que nosotros vimos que se tienen que desarrollar en aguas con alta cantidad de materia orgánica, acá la vamos a encontrar en aguas con alto grado de pureza. ¿Sí? Como consecuencia, es muy común encontrarlas en los depósitos de agua potable, como pueden ser los pozos los pozos de agua o los ¿cómo se llama? Tanques de agua. ¿Sí? Con respecto a las tierras de diatomeas o tierras de infusorios, son utilizados para la filtración desde el punto de vista farmacológico o farmacéutico. Debido a que el entramado, o sea, los depósitos dejan poros muy finos que incluso filtran hasta las bacterias. ¿Sí? Hay un producto que son los Kieselguhr que se utiliza como absorbente en la cromatografía. Cuando ustedes hablan la cromatografía de sílica, es justamente tierra de infusorio o tierra de diatomea, ¿sí? Purificada y estandarizada. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es el otro grupo, que ya dejan de ser individuos unicelulares como vimos hasta ahora, que pasan a tener individuos pero en general son mayoría pluricelulares. Lo que nosotros llamaríamos las macroalgas. Tenemos las clorófitas, las rodófitas y las fiófitas. ¿Sí? En común, estos tres grupos, como ven ustedes, pueden ser individuos uni o pluricelulares. Todas son autótrofas, obvio, poseen cloroplastos. No tienen, si bien nosotros vamos a ver macroalgas que a veces uno considera casi que es una planta, en realidad no tienen tejidos, ¿sí? Presentan, sí, diferenciaciones en cuanto a la morfología que le permiten a ellos cumplir funciones como de raíz, tallo y hoja, pero no son raíces, por eso se los llaman rizoides, no son tallos, por eso se los llaman cauloides, y no son hojas, sino se los llama filoides. Y el hábitat en general es acuático, y en muchos de ellos son marinos. ¿Mm? Las clorófitas son las famosas algas verdes. ¿Sí? Pueden llegar a ser unicelulares filamentosas, que hace acordar mucho a las cianofisias filamentosas, solamente que acá la diferencia, cuando ustedes las observan al microscopio, es que van a ver ¿cómo se llaman? Los cloroplastos, ¿sí? Bien formaditos donde están ubicados los pigmentos. ¿Sí? Son, en general, las filamentosas las vamos a encontrar en agua dulce. Y después están las macroalgas, que son laminosas, o sea, que parecen láminas, ¿sí? En su mayoría son marinas. Los pigmentos que vamos a encontrar van a ser clorofilas A y B, y sintetizan el meoseno en almidón. O sea, es lo más desde el punto de vista metabólico y morfológico, incluso por la presencia de sus compuestos y sus moléculas. Es lo más parecido que ustedes pueden tener a lo que es una planta superior. ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen ustedes una filamentosa, la espirogira, ¿sí? Como ven ustedes, la presencia de los cloroplastos, ¿sí? Y encima de los cloroplastos están ubicados en una especie de cinta, ¿sí? Y como ven ahí ustedes, la vulva, conocida también con el nombre de lechuga de mar. ¿Está? Entre los pigmentos que ustedes pueden llegar a ver, fíjense en ustedes, tenemos la práctica de biosantinas, biolaxantina, carotenos, betas-carotenos y demás, que permiten de esta
Bueno, justamente la presencia de alfa-caroteno, zeaxantina, vioroxantina, observen ustedes la presencia, todos estos compuestos que se encuentran en las algas, muy relacionados a todo lo que tiene que ver con los carotenoides. La biosíntesis, ya saben ustedes, vía acetato malonato. Generalmente se consideran la presencia, como ven ustedes, de sales minerales y oligoelementos. Son ricas en yodo, cobalto, magnesio, calcio, fósforo, potasio, de oligoelementos como el zinc. La asimilación, y justamente el zinc es importante justamente para todo lo que tiene que ver con la insulina. Poseen actividad tipo colesterolémica. Las rodófitas. Las rodófitas pueden ser laminosas, como vimos recién como pasó con las clorófitas, unicelulares, se caracterizan por tener clorofila A y D, y pigmentos como las ficobilinas o los alfa o beta carotenos y xantofilas. También sintetizan y almacenan almidón fluorídeas, o sea, es un almidón muy parecido al almidón común, o sea, almidón que tienen las plantas superiores, solamente que presentan distinto grado de ramificación. Ahí tienen ustedes los pigmentos que acá tienen ustedes, por ejemplo, la unión especial del almidón fluorídeo, ¿sí? Una unión a nivel de una ramificación a ese nivel, y las ficocianinas. Generalmente estas algas, como en este caso, se caracterizan por poseer, el caso de las rodófitas, un polisacárido conocido comúnmente como agar-agar, ¿sí? Esta es justamente el más común de todos ellos, si bien se produce carrogeno, profisán y funori, pero de los cuatro el más conocido y el más usado es el agar-agar. Justamente es usado tradicionalmente como purgante suave o laxante suave, si bien ustedes saben que el agar-agar es utilizado como soporte o como medio para los cultivos microbiológicos. ¿Está? La división feófitas o algas pardas, ellas justamente todas ellas son laminosas, son marinas, las típicas algas marinas, clorofila A y C, sintetizan y almacenan laminarina, presentan los carotenos alfa y beta carotenos, xantofilas. Lo más interesante de las feófitas es justamente, muchas de ellas son utilizadas como comestibles, ¿sí? Y con respecto producen macromoléculas de tipo de polisacárido, como vimos recién, entre ellos el ácido algílico. Utilizado en cirugía cuando se operaba para dilatar capilares, precisamente porque estos polisacáridos de tipo de ácido algínico tienen la particularidad que se hinchan con el agua. Desde el punto de vista morfológico, tienen lo que estuvimos hablando recién. Esta es una alga típica, esta es una alga de los sargazos. Pueden llegar a tener una longitud muy importante, de varios metros, 20 hasta 30 metros. Generalmente ellas se desarrollan en todo lo que sería el famoso triángulo de las Bermudas. Ustedes lo pueden llegar a ver, esta zona de los sargazos, justamente donde las corrientes de marina son muy lentas, prácticamente el agua está quieta, y las algas pueden permitirse crecer, estar fijas en el fondo y subir hasta la superficie. Para lograrlo tienen que estar fijas en el fondo, entonces modifican su morfología de manera tal de que producen como una especie de rizoides que le permiten la fijación. Esto que parecen tallos se lo conocen como cauloides, y la característica que tienen es que en los extremos del cauloide se producen estas vesículas llamadas flotadores que permiten que el filoide, que funcionaría como la hoja, se ubique a cierta altura,
lo más cercano posible a la superficie o sobre la superficie. Le permite flotar si el nivel del mar no es muy alto, entonces como consecuencia pueden flotar en su superficie. Esto le permite a esta alga realizar tranquilamente la fotosíntesis. Piensen ustedes que a medida que yo voy bajando en la profundidad, van perdiéndose colores y como consecuencia la eficiencia de la fotosíntesis va siendo cada vez menor. Se pierden primero los colores de alta longitud de onda, como puede ser el rojo y demás, y se van conservando los de menor longitud de onda, o sea, se derrama el azul. Recuerden ustedes que la clorofila tiene dos picos de absorción, uno hacia el rojo y otro hacia el azul, y como consecuencia refleja el color que no absorbe, que es el color verde. Muy bien. Ahí tienen ustedes un ejemplo de nuestro territorio, que son las Macrocystis pirífera, que es la que es muy parecida a la de sargazo, que ustedes van a ver en la costa patagónica muy dispuesta en la superficie. Nuestro país llegó a tener una fábrica muy importante y producir grandes cantidades de ácido algínico, y como consecuencia ser pionera y ser un importante productor de este compuesto, ¿sí? Incluso generalmente es uno de los productos mucho más, una industria que se había desarrollado muy bien en el sur. Realmente ha sido una tristeza verse perder. Bueno, y estas serían las palabras finales, justamente es para invitarlos a ustedes, a algunos de ustedes que tengan interés, gusto y amor por las plantas, bueno, investigar, estudiar, porque se ama lo que se conoce. Muchísimas gracias y bueno, y nos vemos el día 4 de agosto.